Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. La idea era abandonar los dioses. Otra pregunta, ¿quiénes eran los dioses de los sumerios? Bueno, los dioses de los sumerios era una multitud de dioses que tenían ellos, eran muy interesantes. Los sumerios son muy curiosos porque se cree que la civilización de los sumerios fueron los inventores de muchas cosas que ahora tenemos. Inventaron la rueda, inventaron los jeroglíficos para escribir, bueno, inventaron la lectura, puedo decir. Es una civilización que según los arqueólogos, los descubrimientos que se han hecho, su civilización tiene más de 6.000 años, y es por lo más atrás que se puede decir, antes de Cristo, se descubrieron todas estas cosas que ellos tenían: casas, escrituras, lugares sagrados y todas estas que estaban ahí, que se pueden rescatar, que han rescatado los arqueólogos hasta nuestro tiempo. Hasta el siglo XIX es que comenzaron a excavar en estos lugares y comenzaron a encontrar toda esta información acerca de los sumerios, cómo es que eran, la forma como ellos se dirigían. Ellos fueron los inventores del calendario lunar, ellos fueron los que comenzaron a trazar direcciones, fueron los que inventaron según la irrigación para hacer los cultivos. O sea, inventaron la mayoría de cosas según se cree que los demás imperios más adelante van a comenzar a usar, como los egipcios y todos ellos. Los dioses de los sumerios, uno de ellos era Anán o Nana, que le llamaban la Nana, pero era un dios masculino, que era el dios de la luna, que ellos creían que la luna era el dios principal para ellos, que este se convertía, era el que controlaba el universo, porque por la luna se dirigían, por la luna hacían el calendario, por la luna tenían las diferentes mareas o los diferentes cambios de clima. Entonces ellos se atribuían todo esto al dios lunar, que era la dios luna o la diosa, el dios de la luna. Tenían a otro que se llamaba Anún, que era el dios supremo del cielo, padre de los demás deidades, que viene siendo el mismo Nanan, según se cree. Y su templo principal estaba en la ciudad de Uruk, decían ellos. Tenían también a Li, se llamaba Enli, el dios del viento, la tormenta, el aliento vital. Era considerado uno de los dioses poderosos según en su tiempo. Y tenían Eki, que era como la trinidad de estos dioses: el dios de las aguas dulces, la sabiduría, la magia, la creación, el fuego, el protector, la humanidad, y todas estas otras cosas que podían inventar los sumerios. Ahí teníamos otra pregunta. La otra pregunta es, ¿era Jehová Dios de los sumerios? No, ese es un rotundo no, porque lo que encontramos es que los sumerios tenían un panteón de dioses, o una inmensidad de dioses, que al final no eran en sí, podemos decir, Dios no había ningún cuadro, no hay ningún cuadro en el que podemos mencionar que si Jehová Dios era Dios de los sumerios. Se pudo haber hablado de Dios, sí, por razones de que Dios tenía un trato y había una historia de cómo es que Dios había creado al primer hombre, y cómo Dios había mandado el diluvio, y las promesas que Dios le había dado a Noé, que eran los mandamientos universales que tenemos, y todas estas cosas que estaban ahí. Posiblemente se miró esto. Si miramos el capítulo 10 de Génesis, miramos la confusión en la Torre de Babel, miramos todas las cosas que Dios de una forma u otra hizo y que se venían dando oralmente de un lado para otro, pero que hubiese sido Dios de los sumerios, no hay un registro ahí. ¿Por qué dice no hay milagros y promesas entre los sumerios? Bueno, esa es otra pregunta muy interesante. La razón principal es que la Biblia no registra estos milagros en la vida tanto de Abraham como en el tiempo de los sumerios. No se ve milagros ahí, solamente se miró lo que dijimos, que viene siendo la civilización que ya estaba en el tiempo de Abraham, lo que había sucedido anteriormente, como lo que viene siendo la destrucción de la Torre de Babel y la confusión de las lenguas. Hay una separación de las tierras en el tiempo que nació Peleg.
Y miramos esta idea, ¿no?, en el capítulo 10 de Génesis, pero no encontramos que haya habido milagros o que hubieran promesas en el tiempo de los sumerios. Hay historias, una de las escrituras más antiguas que se han encontrado viene siendo una famosa, ¿cómo le diría?, Odisea de Gilgamesh, que se cree que este hombre tiene una historia exactamente como la del diluvio, pero con sus dioses o con nombres de dioses, los que venían y que les habían mandado que hicieran un arca. Es similar a la historia de Noé, es similar al mismo a la misma composición de la idea de cómo Dios llamó a Noé para que hiciera un arca y todas estas cosas. Bueno, esta historia que se cree que tiene fue escrita que como 3000 años o 2000 y tantos años antes de Cristo, está ahí marcada, pero que no en sí tiene nada que ver con el diluvio de la Biblia, ¿sí? Quizás por la historia y que se escribió o reescribió acerca de esta idea. ¿Por qué la civilización sumeria desapareció? Es otra pregunta que el hermano hace. No desapareció en sí. La civilización sumeria en el año 1700 o 1800, si podemos poner tiempos no muy exactos, llegaron los babilonios y no los desaparecieron, sino que los conquistaron y lo que hicieron, fusionaron entre ellos y se mezclaron entre los babilonios y los Hammurabi o de los de Hammurabi. Estos vinieron a ser parte de esta civilización que entonces ya Babilonia toma el mando y entonces comienzan a ya mostrarse los imperios más adelante. Usted ve más adelante el imperio babilónico que viene hacia Irak, donde estaba en esta región, donde estaban Ur de los Caldeos y se establecen, y allí es donde se forman la gran ciudad de Babilonia. Cuando usted encuentra las historias de Daniel, capítulo 1 en adelante, usted encuentra que estos eran el imperio babilónico, estaba en este lugar y en este territorio. Bueno, ojalá haya respondido a algunas de estas preguntas así rápidamente. Quizás no se puede hacer en un solo video, hay que hacerlo en varios videos, pero pues es lo que tenemos acerca de lo que viene siendo de quiénes eran estas personas y cómo es que fue el llamado de Dios.